Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés Cota Iriart. Dime una cosa, y ustedes allá afuera también. Dígalo. ¿A qué te suena? Te voy a decir dos términos. Piénsalos tantito y dime a qué te suena. Prodromos. Ahí va, sus etimologías grecolatinas de la prepa les van a ayudar. Y otra, hiperuricemia. Madre santa. No, ninguna. O sea, bueno, lo único que puedo saber es que un tiente. pro es en favor de. Ajá. Y Sí. hiper es mucho. Sí. Uricemia. No sé qué sea. O sea, semia es como que hay una infección, ¿no? Pues sí se ¿O algo? No sé. Sí, no sé. ¿No sabes? No te voy a ayudar tanto todavía. Ah, ok. Pero mira, vete al otro a lo mejor porque está más Prodromo. fácil. Dromo. ¿qué? Dromo. Dromo. Ah, como Dromo. dromo. Primeros pasos. Ah. Primeros pasos, prodromos. Pero claro, como este no es un podcast de No, yo pensé en etimologías dromedarios. grecolatinas. ¿Por qué tiene la misma raíz? Ah, pues sí, por eso les decimos dromedarios, porque caminan mucho. Ah, sí, Simón. Dromómanos es una buena revista y fíjate, es de los que caminan mucho de periodismo narrativo. Pero ya que no se confundieron. Esto es el Masaje Cerebral. No es nuestro tercer intento de tener un podcast de lado sobre etimologías grecolatinas. No, qué bueno que no. Pero bueno, obviamente estos términos van a entrar y se van a ir relevando a lo largo de este episodio, que está dedicado a la hiperuricemia. Y algunas de sus complicaciones, que a lo mejor sí te va a sonar más, como la gota. Ah, Gota, ok. sí. Ok, por ahí, ¿no? No, bueno, gota no tiene una raíz Estaba más fácil. latina, ¿no? ¿A qué te suena gota? Pero bueno, en el contexto del cuerpo humano, ¿no? Ajá. Y prodromos, fíjate que son, pues, lo podemos ir diciendo ahorita, son los primeros síntomas, las primeras manifestaciones de una enfermedad que está en desarrollo. ¿De cualquier enfermedad? Sí, son los prodromos médicos. Incluso se usa para hablar de prodromos, por ejemplo, del embarazo, ¿no? Entonces son como los primeros datos, indicios. la primera data. Sí, desde el cuerpo. Pero bueno, y pues ahora los vamos a ir recogiendo. Pero fíjense que hoy, como los médicos también se enferman, ¿no? Eso es para mí una sorpresa. Yo he escuchado que los médicos son los peores pacientes. Eso se dice. Esa es una buena pregunta que vamos a tener hoy. Y mientras los médicos no sea la inteligencia artificial, que para allá vamos, a lo mejor estos no se van a enfermar, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor va a haber virus por ahí y malwares que los estén enfermando, pero mientras sean humanos, pues obviamente también adolecen del cuerpo y normalmente no se enferman de lo que sea, de lo que son expertos, ¿no? Hay algo curioso ahí, no suelen adolecer de lo que ellos mismos cuidan, espero, porque si tú llegas a una clínica de tratamiento de la calvicie y el que te atiende es calvo, ¿no? Esa se sabe. O el dentista que tiene los dientes podridos, pues te vas inmediatamente, claro. ¿No? Entonces, hoy, para nuestro primer episodio, creo que vamos a tener con un médico sufriente también. Vamos a traer de vuelta alguna voz que ya han escuchado aquí, porque eso vamos a empezar a hacer a lo largo de este 2025, que es, pues, voces conocidas de diferentes campos que tenemos en el Masaje Cerebral, en nuestra red de cómplices científicos, pues los volveremos a invitar para hablar de otras cosas. Entonces, hoy nos vuelve a visitar Dan. Exacto. Dan Frank Bolton. Está aquí con nosotros Dan Frank Bolton por segunda vez, quien es licenciado en fisioterapia por la UVM. Su paso por clínicas privadas y hospitales como nutrición y neurología le han brindado fundamentos sólidos para trabajar y ayudar a pacientes con condiciones de alta y baja complejidad, ofreciendo soluciones efectivas y adaptadas a cada necesidad individual. Actualmente comanda Neuroforza, una clínica de fisioterapia especializada en tratamientos ortopédicos y neuromusculares, donde se ofrece atención personalizada y tratamientos innovadores para que los pacientes alcancen una mejor calidad de vida. Y está aquí Dan. ¿Cómo estás, Dan? Mil gracias por venir de nuevo. Muchas gracias por invitar otra vez.
Esta es tu casa. Y pueden escuchar el episodio de Dan, si se lo perdieron o si les dio curiosidad, de biomecánica, dedicada a la biomecánica. Exacto. Y es curioso porque yo he estado viendo últimamente a Dan en calidad de yo paciente, ¿no? Y entonces hoy me gusta verlo entrar a la cabina y que las cartas se volteen, ¿verdad? Y que venga Dan aquí a recibir una cierta consulta de masaje cerebral, ¿no? Más o menos, porque de nuevo vamos a ser nosotros quienes pregunten, ¿no? O sí, le vamos a... Ustedes preguntan. Va a haber un examen. No, bueno, ahora que vienes en tu calidad a compartir tu testimonio como paciente, ¿no? Como doliente, vamos a decir, ¿no? Como humano que también sufre, en este caso, pues de la hiperuricemia, ¿no? Que a lo mejor podemos empezar así nada más diciendo que es para que le revelemos la palabra a Claudio, a los escuchas, a las escuchas. ¿Qué dirías que es la hiperuricemia? Acumulación de uratos en la sangre. Ok. Urato siendo ácido úrico. Sí. Sí. Todo tiene que ver con el metabolismo del ácido úrico en el cuerpo. Exacto. Y que ese normalmente lo excretamos, ¿ok? Lo eliminamos. Hay dos maneras. Ajá. Una es la alimentación y la otra es nuestro propio cuerpo. Claro. La degeneración celular suelta ácido úrico, metabolizado. Ajá. Ahorita vamos a ir profundizando. Claro. ¿No? Sí, pero para tener así como los pequeños primeros hilos, y que es el hiperuricemia, pues si se complica, ¿no? Si almacenas muchos de estos cristales de urato o de ácido úrico, pues genera lo que pasa, lo que a lo mejor a quienes estén escuchando, a lo mejor se les ha cruzado el término como la gota. En caso de que se almacenen esos cristales pues, en los tejidos musculares, ¿no? Bien. En las articulaciones, más que en músculos, en articulaciones, porque necesitan encontrar lugares de depósito. Todo tiene que ver con la gravedad, todo va bajando, ¿no? Se te puede ir acumulando en la sangre en cualquier tipo de tejido y al final va a llegar a la última articulación, ¿no? La típica, el primer síntoma es el dedito gordo, ¿no? Y te duele. Ahí fue, mi primer episodio fue ahí. Tu prodromo fue el dedito gordo. No, me hubiera encantado que hubieran señales antes de ese día. Y digo, no es casualidad. Estaba tomándome un vinito con mi mamá, me había ido a Cuernavaca y empezó una situación que yo había medio percibido en mi cuerpo, que es como señal como medio de rigidez y así, pero normalmente uno truena una articulación con esa sensación y se libera, ¿no? Lo traté de hacer 1000 veces y no pude, no se empezó a liberar y se empezó a acumular una sensación como de un calambre que iba aumentando en intensidad. Y nada me lo quitaba. Ya me dedicaba a salud en ese momento de mi vida. Entonces, algo en mi mente empezó a recorrer el conocimiento así de ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y muy en el fondo de mi mente dije, espero que no sea gota. Como suele pasar en eso, solo le pido a Dios que no se agote. Y como Dios no existe, tenga gota. Es un pasado de lanza. Bueno, tuve una experiencia de más chico. Mi papá alguna vez le dio un episodio de gota, pero fue en casa. Todavía dio la casualidad de que un doctor vino a la casa, ese momento en donde los doctores iban a domicilio, que era otra vida, ¿no? Y llegó con su belicito acá de Jack el Destripador y llegó a la casa y empezó a tratar a mi papá, y mi papá con la pierna elevada, con una cara de nadie me vea, se me acerque, nadie me hable. Pero o sea, eso es la gota, ¿no? Es un dolor súper intenso. ¿Y se puede confundir con una lesión? O sea, porque lo primero que pensaste fue en algo como lesión, como quitártelo con como tronándolo, jalándolo, masajeándolo. Pensé que lo podía liberar de alguna manera mecánica, pero no fue así y yo no pude, analizar que fuera una situación como de fractura, de nada, nunca había sentido eso. Ya. ¿No? Sí. No es usual, no es familiar la sensación. Entonces, o sea, no se parece, pero decías que se parece un poco al calambre o algo. Sí, pero iba de menos a más. Y no era algo que estaba, como no lo podía liberar, se empezaba como a acumular y empezaba a
palpitar. Pulsar. ¿No? Y las palpitaciones son más sangre llevando más ácido úrico. Claro, en realidad se está atorando y es lo que se siente la palpitación, es porque ahí hay como... Se inflama y se ve. No, hombre, se pone enorme el dedo gordo, se pone rojo. Hay una imagen muy buena en Google si buscan gota. Hay un dedote gigante ahí con cara de, híjole, ¿qué le hago a ese dedo gordo? ¿No? Pero, o sea, amputarlo, ¿no? O sea, de verdad, hubo un momento en la intensidad del dolor que es tan fuerte que si te pones cualquier cosa que te pese encima de ese lugar, te duele el triple. Hijo. ¿No? Entonces, nada de ponerse sábanas, nada de ponerse colchas, nada de ponerse nada. Y hay que elevar la articulación, ¿no? Más arriba del corazón. ¿Para qué? Para el retorno venoso, tratar de quitar toda la sangre que se está empezando a acumular, porque aparte es los uratos y el sistema inmune llegando para inflamar. Claro. Ya. Entonces hay que... Toda la carne al asador. Oye, ya que estamos en dolor, y antes de seguir, Claudio, gente allá afuera, ¿cuál dirías que es el padecimiento más doloroso, ¿no? Sin un agente externo, digamos, el padecimiento más doloroso sin un agente externo, reportado por quienes lo padecen? Vamos y venimos. Tiene que ver con lo que estamos hablando, por supuesto. Estás escuchando Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Hoy estamos hablando de la gota con el queridísimo Dan Frank. Y pues es doliente. Es doliente, además de ser un fisioterapeuta excelente. Ahí búsquenlo por si necesitan un apoyo en ese sentido. Pues también tiene sus padecimientos. Y uno de ellos es la gota. Y antes del corte, Andrés Cota preguntaba que cuáles eran los padecimientos más dolorosos según los reportes, la gente que ha señalado los. Ayúdale. Soplo. A ver, Dan tiene ahí unos. Yo sé de uno que me han reportado porque no lo he padecido, pero que dicen que es como lachi, que es piedras en vías urinarias. Sí. Número 1. Sí. Son dos principales, ¿no? Yo llegué y le dije a una neuróloga, le dije, oye, el dolor más fuerte seguro tiene que ser piedras en el riñón. Claro. Me dijo, ni más. ¿En serio? Neuralgia del trigémino. Claro. No hay nada que te lo quite. ¿En serio? Sí, la amputación, dolor de cabeza. Sí, eso debe de ayudar la guillotina. Para eso se inventó la guillotina. Oye, bueno, y no ignoremos que también el parto es sumamente doloroso. Y durante mucho tiempo quedó medio relegado, pero claro, el parto por eso se prepara la profilaxis. Pero si tú tuvieras que parir sin que nadie te dijera, vas a parir mañana, yo creo que debe ser lo más doloroso. Yo sí me asusto si me dicen eso. Te enterarías de varias cosas empezando por ahí. Los prodromos. Buenas a primera. Pensar en el prodromo. Partos y prodromos. Pero digo, trayéndolo obviamente a colación con el cálculo renal, con la piedra en el riñón, que tiene que ver su origen pues, con algo muy similar que con la gota, que es la hiperuricemia, y es que se acumulan estos cristales úricos en vez de en articulación, pues en vías urinarias, ¿no? Y entonces, ¿Son el mismo tipo de cristal los que se acumulan? Hay dos tipos. Ajá. Calcio. Ajá. Y hay de dos tipos de ácido úrico. Claro. ¿No? O sea, te tienen que analizar la piedrita que sacas al final, después de todo ese esfuerzo. Para ver qué vas a dejar de comer. Para ver qué es lo que no está procesándose bien y en dónde. Pero ya hay double trouble, hay calcio más ácido úrico. Puede haber. Oh, my God. Esa es la madre de todas las dolencias. O sea, cuando hay más calcio o más ácido úrico, ¿quién no está degradándolo bien? ¿El riñón, el hígado? ¿Sabemos? ¿No sabemos? O sea, no sé. Pregunta. Sí, o sea, digamos que normalmente, en el caso del ácido úrico, si puedo compenetrar a ese tema ya más complejo de metabolismo del ácido úrico, el 70% se degrada en el hígado. ¿Sí? Perdón, disculpen, en el riñón. En los riñones. Ajá. Y el 30% en el intestino. Ya. Entonces, yo no he estudiado a fondo el metabolismo del calcio en ese sentido. O sea, sé que lo utilizamos para la contracción muscular y la palpitación del corazón y todo, pero el metabolismo no me lo sé. Y el ácido úrico
digamos que tenemos que consumirlo o como lo decía al principio, al degradar las células, se mueren estas células y sueltan el ácido úrico, o sueltan más bien lo que es el premetabolito del ácido úrico, que son las purinas. Ándale, esa era una pregunta de corte de programa. Pero yo ya la sabía. Las purinas, claro, estábamos hablando de purinas. La comida de perro, ¿no? No, ¿decimos qué es? Sí, claro. Perfecto. Claro, estamos hablando de DNA, ¿no? Hay 2 tipos de nucleótidos en el DNA, las purinas y las pirimidinas. Sí, lo las sabías. purinas Sí, claro. son adenina y guanina, claro. y las pirimidinas son citosina y timina. Uh-huh. Entonces, todas las purinas del DNA de lo que consumimos y de las células que degradamos se acumulan y empiezan a metabolizarse en ácido úrico. Ese ácido úrico puede potencialmente juntarse en cristales de urato si nuestros riñones no lo empiezan a eliminar a través de reabsorción y de filtración. Claro. En cuyo caso te duele el dedo gordo del pie. Volvamos a la historia de tu primer, tu primera instancia, tu primer cuadro agudo, digamos. Dolorosísimo. Avergonzantemente doloroso, ¿no? O sea, de que te tenías que tapar con las colchas encima para que nadie te viera, cómo estás compungiendo toda la cara y todos los músculos de la cara para que no te vieran con ese tipo de dolor. My God. Ahora, importante, no solo en el dedo gordo. Ajá. Con el paso del tiempo se van quemando etapas en la hiperuricemia o gota intercrítica, que es lo que yo tengo. Uh-huh. Yo no importa qué tanto consumo purinas, yo degrado todo el tiempo mira, eso muchas purinas. Y el problema es que hasta el momento todos mis análisis de sangre y de creatinina y todo eso, no tengo daño ni fallo renal crónico. Uh-huh. Okay. Pero lo menciono, está relacionado a hipertensión, está relacionado a fallo renal crónico, entre otras situaciones. Ya me ha dado en tobillo, por ejemplo, ¿no? Y llevo 2 cirugías de meniscos en la rodilla izquierda, y en la segunda cirugía me encontraron un cristal adentro de la rodilla. No. Wow. Como una perla, pero al revés. Ahora eres una mina. Una perla al revés. Estoy lleno de cosillas. Wow. Y ahora la traigo en este collar. Exacto. Estaría buenísimo abrir nuestra línea de joyería. ¿Sabes qué te compré? Joyería Dan Frank. Sí, como Elon Musk te compra eso, ¿no? O Jeff Bezos, o sea, es como más hombre imposible que tener tu piedra del riñón colgando aquí al cuello. Bueno, qué dolor, oye, qué horror. El del tobillo yo creo que es la experiencia más horrible que he tenido, porque estaba trabajando en ese entonces en neurología y me tuve que ir brincando desde neurología hasta mi casa, que vivía en ese entonces muy, muy cerca. Menos mal. Iba brincando en un solo pie todo el camino hacia arriba en Insurgentes, y hay una señora en un puesto y me dice, eso es gota, ¿verdad? No. Y yo le dije, ¡wow! Esta me la llevo a la clínica, ¿no? Y me dijo, ¿sabe qué tiene que hacer? Métase una papa caliente al bolsillo. Y dije, ¿qué? Claro. Eso debí de haber hecho hace mucho tiempo atrás. Wow. ¿Y sabes por qué esa sugerencia? Ha habido gente que me dice que tome agua con papa hervida y la muela, y luego tomar bicarbonato con agua y todo. Es como tratar de estabilizar el ácido del metabolismo en el cuerpo. Sí. Pero no funciona así. Ojalá fuera así, ¿no? Sí, ojalá fuera así. Métase una papa en la rodilla. Pero con está más cerca del bolsillo, está bien. Vía quirúrgica, ¿no? O sea, que te pongan como un implante subcutáneo de una papa en la rodilla. No, llegué a mi casa y me tuve que acostar boca abajo y levantar, o sea, te digo, tienes que elevar la articulación que te está doliendo, ¿no? Y en ese momento no tenía los medicamentos. Entonces me acosté y doblé la rodilla y tuve que poner en la mayor posición neutra el tobillo para que no la sintiera. Y está palpitando y está doliendo y se está sintiendo como que si haces esto, o sea, si haces el más mínimo movimiento, duele muchísimo. No, gritas. Wow. Gritas. Hijo.
Qué cosa horrorosa. Lo lamento, carnal. Es parte de lo que me ha ayudado mucho a entender el dolor ajeno. Oye, pero entonces, antes de que vayamos al siguiente corte, tienes que levantar la extremidad que por lo general es o un dedo del pie o el tobillo o la rodilla, siempre es en los de apoyo, ¿no? Normalmente puede pasar en codo, puede pasar en hombro también. Ajá. Ok, en articulaciones de extremidades habitualmente, ¿no? Exacto. Y tienes que ponerla en alto para que baje todas las piedritas, ¿no? Bueno, para que el dolor no suba tan rápido, para controlar. Sí, y además... No eres un palo de lluvia, ¿no? O sea, no puedes... Sí, exacto. No puedes meter... Estaría buenísimo que suene. Oye, y tienes que... No puedes utilizar cosas como frío, agua, calor... Sí, claro que sí. Los medios son muy importantes, ¿no? El frío lo puedes utilizar, solo que en la etapa más aguda, evidentemente no, porque está en contacto con la piel. Nunca se pongan... Yo sí lo hago, pero no se pongan tanto el hielo directo. Ajá. Hay que poner una capita húmeda entre la piel, el hielo, ¿no? Y los antiinflamatorios no esteroideos. Ok. ¿No? Esas me han salvado mil veces, ¿no? Ahora hay unos de generación 2 que son Etoricoxib y Celecoxib, que tienen menos efectos en el intestino que los antiinflamatorios de primera generación. Entonces, esos los recomiendo a gente que ya tienen úlceras o que tienen problemas. Ok. Va, pues vamos a nuestro segundo corte de este masaje cerebral y regresamos para seguir platicando aquí con Dan Frank sobre la gota. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron y si acaban de llegar les contamos que acabamos de extirpar un cristal de ácido úrico de la rodilla de Dan Frank Bolton y ahora lo lleva en una pieza hermosa de joyería de bisutería al cuello, ¿no? Estábamos en que Dan empezó a sufrir pues sus primeros casos agudos de gota debido a la hiperuricemia, debido a la no eliminación de purinas que se generan cuando se descomponen las células, ¿no? Básicamente. Y claro, después de un dolor de este tamaño que te hace cojear, por suerte vivía cerca de su trabajo, ¿no? Imagínense cojear de neurología a la Roma Norte, ¿no? O algo así. Entonces, varias personas en varios puestos te hubieran dicho, ¡eso es gota! Está muy canijo que sea, pues sí, obviamente algo que se presenta comúnmente, supongo que en cierta facción de la población, ¿no? Sobre todo con la edad, a lo mejor va aumentando cuando tiene un caso también de dieta. En tu caso, a lo mejor no, pero vamos, el dolor tremendo te llevó, pues, eventualmente a buscar auxilio médico, ¿no? Como buen doctor que eres. ¿Eres buen paciente? Yo no soy bueno para responder esa pregunta. Alguien más lo tendrá que responder. Sí, cuando logré sobrevivir los primeros, las primeras horas, nos fuimos a un laboratorio y en el laboratorio hay que hacer análisis de sangre, análisis de orina para ver qué está sucediendo. No es normal. Uno puede investigar y puedes tratar el dolor, puedes tratar la inflamación, ¿no? Con una simple búsqueda, pero no te van a decir esas cosas que tiene tu cuerpo por dentro. Entonces, yo ya sospechaba de la gota, ahora sí, muchísimo más. Y me hacen estos análisis, que es análisis sérico del contenido de, orina, uratos, el cómo se está eliminando la creatinina en los riñones y principalmente el primer método para reconocimiento de la gota es te tienen que clavar una jeringa dentro del dedo adolorido, te sacan el líquido y buscan los cristales. No. Este es como un mal de la Edad Media, ¿no? Eso sí está horrendo. Y sanguijuelas. No. En los ojos. Eso solo en la película de Stand By Me. Madre santa, qué sufrimiento. Y eso es más doloroso aún que... Creo que no. ¿No? No. Okay. Creo que ya todos los otros dolores se taponean con este. Y a lo mejor el hecho de estar ya buscando un diagnóstico y una posible tratamiento, algo ha de ayudar psicológicamente, ¿no? Sí, o sea, digamos que ya estás yendo al destino, ¿no? Estás persiguiendo el bienestar a partir de ese momento. Entonces,
Bueno, les echo a perder todavía más este podcast. Me pasó una vez cada mes durante el siguiente año. ¡No! ¡Qué horror! Hijo, no puede ser. Está muy caro. Y tuve que dejar de jugar fútbol. Además, tú jugabas fútbol. Tuve que dejar de hacer ejercicio en gimnasio, hacer fuerza. Estaba empezando una depresión biomecánica, vamos a llamarle así. No, desde luego. No sabía qué hacer conmigo mismo. Era tan fuerte y no... En el hospital la primera vez me dieron las peores recomendaciones. Me dijeron que tenía que usar cialopurinol, que es la medicina número 1 para la gota, pero también colchicina. No sé si han oído hablar de esa medicina. La venden en Dormimundo, ¿no? Qué tonto. I wish. No, suena que es carísimo. Colchicina. Andrés Cota. Chistes fáciles. No se pierdan sus stand-ups todos los viernes. No, es un antirreplicativo, la colchicina, que un doctor llegó y me dijo, te tienes que tomar 1 cada hora hasta que el del 2 saliera como el del 1. ¿Se acuerdan de ese comercial? Oh my God. Entonces, eso implica que ya estás sacando los cristales. Como tu riñón no lo está logrando hacer, lo haces a través de ese otro lugar. Obligar al intestino a hacerlo. Y alguna vez me pasó que estaba súper adolorido y empecé a tomar colchicina 1 cada hora hasta que sucediera y me excedí, me intoxiqué. Entonces era por ahí, estaba vomitando, estaba sacando por la nariz, lagrimeando. Eran las 3 de la mañana, tuve que llamar por teléfono a alguien porque no podía respirar y me llevaron al hospital. No jodas. Donde me pudieron controlar la situación. Estaba completamente intoxicado. Como una purga sistémica era eso. Ajá. Como envenenado. Así, tal cual. Entonces tuve que llegar a controlar la situación a través de otros medios. Tuve que dejar por completo, ya mi cuerpo no reacciona bien a la colchicina. Ya. Y digo, hasta pandemia, para que se hagan una idea, llegué a una reumatóloga. Yo también un poco descuidado porque tuve distintos reumatólogos en mi historial. Llegué a una que me dijo, a ver, ya lo vamos a controlar, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a parar. Le conté lo de la cirugía, me dijo que tenía que empezar a tomar alopurinol. Y yo le decía, es que cada vez que tomo alopurinol me provoca un flare, un episodio agudo de gota. Y me dijo, lo tienes que superar mientras sigues tomando alopurinol y luego ya no te lo quitas. Y ese es el verdadero control farmacológico de la gota. Entonces, a lo mejor las primeras veces te acusa un episodio o 2 o 3, pero eventualmente lo logras controlar con estos fármacos, ¿no? Y los antiinflamatorios están al ladito de ti por si acaso. O sea, tienes que pasar esa barrera de dolor y sufrimiento para decir, ya estoy del otro lado. O sea, es una prueba más, digamos, ¿no? Ya que estás del otro lado es como, ya superó esta prueba, puede continuar. Es como de los caballeros del Zodiaco, sí, ¿no? Esta enfermedad, sí. Te pide todo, te dobla, sí, literalmente postrado. Qué tremendo. Oye, bueno, yo tengo muchas preguntas. En tu caso, la alimentación dices que no es un factor necesariamente. Por supuesto que se junta. Sí, claro. ¿No? Pero digamos, entiendo, o yo lo que sé de la gota a través de que mi abuelo tenía. Fíjate, mi abuelo tuvo gota y tuvo también cálculos renales. Y en su época, yo me acuerdo de eso, cuando tenía los cálculos renales, lo que le recetaban era, tomaba morfina y baños calientes. Imagínate el placer hecho, ¿no? Así como tratamiento. Junto con... Pero en su caso sí, pues fue una cosa ya de edad y como una dieta, eso, mucho vino tinto, chorro de queso, un chorro de carne, no comía casi ningún vegetal y eventualmente eso fue acumulando, obviamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué para quienes a lo mejor lo sufren allá afuera, ¿qué alimentos ayudan o no a mitigar un poco eso? A no prepensar que no comes tú. Creo que sirve también hablar de los alimentos que lo provocan primero, ¿no? Sí. Entonces, carnes, alcohol, principalmente la chela. Lo siento, México. ¿Qué episodio más triste? Mariscos. ¡Uy, no! Y estar vivo. Y respirar. Entonces,
La carne roja, no toda la carne roja, principalmente adentro del costillar. O sea, el DNA adentro de nuestras costillas es mucho más purínico. Órale. En cambio, el músculo de extremidades y así no es tan purínico. Las vísceras y vísceras de... Sesos, vísceras, todo eso hay que tratar de evitar. Wow. Miel. ¿Tú le quitas las vísceras o no a los camarones? El sistema. Sí. El sistema nervioso del camarón. Pero no tiene costillas. No, sigo comiendo carne, ¿no? Soy carnívoro, pero la carne roja la he dejado para los restaurantes. Y no abusar. Así, y no en casa necesariamente, ¿no? Y pollos y pescado. ¿Qué cosas mitigan todo lo demás, ¿no? O sea, verduras, no abusar. Ya me acordé de un alimento que hay que evitar a toda costa. Los refrescos, ¿no? Los refrescos tienen una cosa que es más barata de producir que la sacarosa, que se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Y es una porquería, ¿no? Y eso te mata. Y eso es malo para el cáncer, es malo para muchas situaciones que acumulan inflamación. Yo sé que en general hay que evitar los refrescos, ¿no? O sea, en general, diría yo. Ese es un buen lema de salud. Bueno, rápidamente para irnos al corte. Claudio, en vista de todas estas dietas y que estamos diciendo, ¿qué prevalencia dirías tú que tiene más o menos la gota en el mundo industrializado? Y además, ¿en qué países están por arriba de ese promedio? Y digamos, ¿cuál es tu top 5 de países con más gota o hiperuricemia? Ok. Vamos y venimos. Échenos lo que ustedes creen, @coteriart, @claudífonos en X por ahora y también estamos en Blue Sky. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos en el último bloque de este masaje cerebral, mejor conocido como el ocaso de este programa. Y antes de salir a corte, Andrés preguntó que cuáles eran los países con... Bueno, no, ¿cuál era el porcentaje de... O sea, mira, te voy a regalar... mundial? Les voy a regalar el dato, digamos, del promedio más o menos mundial. Ajá. Más o menos 2% de los adultos en el mundo industrializado. Ok. Más o menos. Y eso aumenta claramente con la edad y obviamente se dispara con la dieta. Y entonces tú vas a llegar que después de los 75 años, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra es 7% hombres y 3% mujeres. Ok. Entonces eso tómalo como referencia. Ahora, ¿en qué países se presenta más que esto? Yo voy a decir que México es uno de ellos. Ok. Estados Unidos. Ok. España. Argentina. Ajá. Bueno, esa podría haber sido, pero no es, ¿va? Podría haber sido, pero no es. Ok, Francia, ¿y tú Dan, qué aportarías? ¿Qué pensarías? Top 3. Grasas, vino, chela, Alemania. México, Argentina. ¿Todos? Fíjense esto, es que a mí me sorprendió mucho, pero ¿No le claro, dimos a ni uno? Es que también hay otros alimentos, o sea, por ejemplo, hay ciertas sales saturadas, por ejemplo, la salsa de soya, y los mariscos son súper fuertes también, entonces, lo más alto que hay, China. ¿China? Ajá. Y yo, me sorprendió mucho el dato, pero me lo encontré varias veces, llega a 17%. ¡No! En China. Entonces, ¡Cámara! Y sí son bien cheleros los chinos, ¿no? También, y comen un montón de mariscos y comen pues, glutamato monosódico en base rutinaria. Entonces, bueno, eso me pareció disparado, pero luego el siguiente, Tailandia y Bangladesh, que ahí ya empieza a pintarte que sí hay algo ahí dietético y también genético probablemente. Tailandia y Bangladesh, 10%. Que es un montón. Yo me estaba imaginando. Son muy salados. Yo me estaba imaginando, la verdad, a más gente como muy cárnica. Y ya en el mundo que ustedes conocen, Australia, 5%, dieta altamente proteica seguramente, ¿no? Grecia, 4.7%. Adiós dieta mediterránea, ¿no? Toma la dieta mediterránea. Estados Unidos y Canadá, 4% cada uno. Sí.
O sea, México no está en este top. Por suerte. Vaya, nos salvamos de un top no estamos en uno de los muros de la ignominia de este planeta. Porque sí solemos estarlo, ¿verdad? Sí, nos encanta decir figurar en todas las cosas que ahora, son pero sí estamos por arribita del promedio mundial. O sea, no tenemos 2%, andamos en el 3%. Es como 4. Entre 3 y 4. También depende de qué datos ves, porque luego con estos estudios ves que hay como cierto rango, ¿no? Y de qué año. Pero bueno, volvamos a... Sí, yo quiero preguntarte varias cosas, Dan, porque me preocupa que todos salgamos de aquí con mucho miedo. Con ansiedad. Y con ansiedad. Una vez que esto te lo diagnosticaron y que lo entendiste, hiciste cambios de hábitos, me imagino, ¿cómo fue tu adaptación a esto y a vivir con ello y a saber cómo manejarlo, cuidarlo o evitarlo? Pues bastante buena, ¿no? No he tenido un episodio agudo en 2 meses. 3 años. ¡Wow! ¿No? O sea, muchísimo. Está más en control. Desde la pandemia he logrado tener más cuidado conmigo mismo. Creo que el cambio más radical que he hecho conmigo mismo es tomar más de 3 litros diarios de agua. Ah, sí. Eso. ¿No? Sí. Creo que muy poca gente está teniendo el cuidado hídrico de su cuerpo. Y es importantísimo. Claro. Déjame ver si sé algún otro. Ahora, nota al pie, tampoco exageren, ¿no? Porque tomar mucha agua. Si tomas 8 litros de agua pura al día, te disluyes, te desmineralizas. Pero para que entiendan el universo de la hidrosis, hay que entender que los atletas necesitan más de 5 litros al día. Sí, ¿no? O sea, varía mucho en cuanto a sedentarismo y actividad, el qué tanta agua necesita el cuerpo. Cierto. Pero sí, o sea, yo tomo, como no soy sedentario, aproximadamente entre 3.5 y 4 litros diarios. Ok. Bien. Y pueden voltear a ver su pipí cuando hagan pipí y así saben qué tan sobrehidratados están o qué tan deshidratados están. Si su orina es muy, muy amarilla, deshidratados. Si su orina es translúcida completamente, están sobrehidratados. ¿No? Y bueno, la orina... Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿No? Ándale. ¿Qué quieres? ¿Como color sol? O sea, chela sol. Con limón. No, eso. Bueno, pero con agüita eso. Mezclalo un poco, dilúyelo. Ok. Oye, y entonces, controlado desde entonces, cambiando también un poco dieta, haciendo ejercicio, ¿qué otros hábitos o qué reflexiones tienes así como a raíz de esta vivencia? Percepción corporal. El saber hacer ejercicio, ponerle atención a cuáles son tus límites. O sea, por ejemplo, saber qué tan elástico eres, ¿no? O sea, hasta dónde da tu articulación, que te grabes un poco cómo funciona, cómo irá funcionando con el paso del tiempo. Es normal que se vaya adquiriendo rigidez por la edad, pero es importante que tengas una idea de qué es sano y qué no, ¿no? Y sí, o sea, diría... No quiero que se vaya la gente con una idea de que hay que santificarse antes de que le suceda algo así a alguien, sino que más bien cuiden un poquito lo que cuidan, un poquito más, ¿no? O sea, se puede, ¿no? Ahora estamos en enero, está empezando el año, entonces podemos perfectamente hacer estos nuevos propósitos de año nuevo. Cuídense. Oye, ¿y hay predisposición genética en esto? La hay. Tú decías que tu papá sufrió o al menos un episodio, ¿no? O sea, se le juntó mucho, seguramente estaba en la dieta descuidado, pero mi tío, su hermano, sí tenía más hiperuricemia. Se me fue el hilo. O sea, hay factor genético, pues. Sí, el factor genético justo es los transportadores del ácido úrico hacia el riñón. Esos tienen que tener afinidad al ácido úrico. Y si no la tienen lo suficiente, no la eliminan. Entonces, hay gente que son muy buena. Puedes tener hiperuricemia asintomática o puedes tener hiperuricemia con gota. Y también habrá factores agravantes como si tienes sobrepeso o si tienes diabetes. Hay que cuidar la figura. Y no por cuestiones estéticas. No hay que tener un peso que puedas
entender cómo controlar, ¿no? Hay gente que necesita empezar a hacer ayunos un poquito, hay gente que necesita empezar a cambiar totalmente todo lo que come. O al revés, hay gente que necesita echarle más ganas o a hay comer gente que más proteínas. no suben de peso, ¿no? Sí. Entonces tienen que tener alta proteína en la dieta. Sí. Pero creo que un factor que puede ayudar muchísimo es el cambio de la hidratación, ¿no? Si dejan de tomar refrescos y empiezan a tomar más agua, fenómeno. Ese es un gran consejo y creo que es relativamente sencillo, ¿no? O sea, si ese es ese propósito, ya vas de gane. Cambia tu refresco por agua a la hora de comer, a la hora de tu termito cenar, con las mediciones de lo que tienes que tomar. Y ojalá por agua hervida en su estufa o, ¿no? Que no venga de botellitas individuales, que ese es otro problema que hemos hablado. Microplásticos. O de sus filtros, ¿no? De confianza. Pues nada, se nos fue el tiempo. Espero que no vuelvas a tener un caso de gota o que sean mucho O rato, vengo en vivo. ¿no? O vienes a reportarnos en vivo. ¿Te imaginas? El olor. Qué gran programa, 40 minutos gritando. Como de metal, ¿no? De metal así bien oscuro. Hacemos un disco de metal. La próxima vez que tengas gota, Claudio, tú y yo vamos a hacer un disco de metal. Afinación. Y pues a mí me quedará pronto volverte a visitar como paciente, ¿no? Nada más para hacer aquí el guiño a Neuroforza. Si quiere alguien enterarse en Neuroforza, ¿dónde te busca? Es un lugarzazo, vengan, es un playground de adultos, niños, adultos grandes, en fin. Estamos en el edificio Llama Alpes, en Periférico Las Flores, 9º piso. Y te pueden ubicar por red social. Me pueden ubicar por red social. Estoy desarrollando la página de internet. Entonces van a tener todo lo que necesitan, muchachos. Buenísimo. Y si tienen gota y a lo mejor quieren que Dan les pase también el contacto de su doctora, que finalmente logró mantener este cuadro de los Caballeros del Zodíaco bajo control. También les paso el dato de la reuma, claro. Escríbanos a cientificosanónimos@gmail.com si quieren los papers en algún momento. Y seguimos aquí, ¿no? Exacto. En nuestro programa Hipocondria, por traerme otra vez. Donde no somos expertos, pero sí dolientes. Ahí está. Muchísimas gracias, Dan. Muchísimas gracias, Andrés. Nos escuchamos la próxima semana en el Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor